próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Seguimos con este recorrido visitando y buscando los artistas andinos. En este caso nos encontramos en la casa de Juan Carlos Vélez Escobar, Cale, a quien hoy visitamos con mucho orgullo y también con mucha felicidad, porque con él vamos a conocer un poco de el arte que él tiene ante la escritura y aquello que él hace con amor, esmero y que quiere comunicar a todos los andinos aquel pequeño o grande ejemplo de vida que puede llevar una persona cuando desea entregar y dar a conocer conocimiento desde la escritura. Cale, bienvenido a este programa Crearte. Gracias, Mauricio, un honor estar en Naupan. Cale, empecemos hablando un poco sobre esto de la escritura. ¿Es un arte realmente escribir, dar a conocer, entregar conocimiento a través de la escritura? Es una de las bellas artes. La literatura de pronto puede ser una de las más importantes artes porque le permiten a generaciones posteriores conocer qué ocurría en momentos históricos que los precedieron. Entre muchas otras cosas, sirve hasta para enamorar, para contar historias familiares, para denunciar. La literatura como arte es un vehículo de comunicación muy importante que facilita el entendimiento de lo que somos como seres humanos. Muy bien. Cale, cuéntenos un poco de cómo se constituyó su familia o cuántos hermanos son sus papás, porque muchas veces el arte que tenemos o que queremos comunicar a otras personas nace desde ese núcleo familiar. Yo soy hijo de Fabio Vélez y Delia Escobar. Mi papá trabajaba como empleado judicial y mi mamá era modista. En la casa nunca faltaron los libros, pero también tuve mucha influencia de un tío que era profesor y tenía una biblioteca muy importante. En mi casa somos 5 hermanos. Hay una hermana que ya publicó un libro que es un cuento infantil. Hizo una publicación de 2000 ejemplares. Sí. Digamos que por ascendencia tengo vínculos con la literatura, digamos más especialmente con el deseo de contar a Andes. Sí, yo vengo de la primer pareja blanca que habitó el territorio, Andrea Uribe y Manuel María Vélez, que son fundadores de Santa Rita. Mi abuelo materno es el autor de la Virgen del Carmen, mi mamá tenía parentesco con Argos, mi papá era primo de la mamá de Gonzalo Arango. Entonces como que se juntaron en mí varias situaciones familiares como herencias y me permitieron en algún momento de mi vida arriesgarme con la publicación de un libro, porque sí, desde el colegio se habían escrito cosas, participaba muy activamente en los consejos estudiantiles, en las carteleras de los colegios donde estudié, hice artículos, de los cuales se conserva muy poco, pero igual los tengo. Y ya a partir del año 2000, así el interés era publicar un libro y hacer conocer lo que yo pensaba o lo que yo veía sobre Gonzalo Arango y de la mano de Gonzalo Arango de los escritores andinos. Entonces, en resumen, mi familia está muy vinculada con el cuento de la literatura. Tuvo influencias de mi padre, de mi tío, de mi mamá, que también sacaba tiempo para leer. Qué bien. Cale, la afinidad con la escritura, con generar artículos, ya nos dice pues que desde el colegio, pero así como con mayor fuerza, ¿cuándo nace esa afinidad por escribir, por comunicar, por contar a Andes, como usted lo dice? Digamos, lo primero importante que se publicó de mi trabajo fue en 1993 en un suplemento dominical del periódico El Colombiano, que particularmente se llamaba Suplemento Dominical, pero esa vez salió un sábado. Yo no recuerdo cuál fue la circunstancia. Un artículo sobre Gonzalo Arango, se llamaba Gonzalo Arango el de Andes. Digamos que yo lo leo hoy y lo considero tal vez ingenuo
me faltaba pues demasiado, me sigue faltando demasiado, pero estar publicado en el suplemento dominical del Colombiano y lograr que se hiciera casi toda esa publicación de ese número del suplemento sobre Gonzalo Arango fue un logro muy grande. Ya en el 2000 se me propone hacer una publicación con unas cartas de Gonzalo Arango y algunos textos que estaban inéditos. Esto lo hizo el maestro Jorge Marín Restrepo de la Fundación Marín Vieco, y durante el año 2000, durante todo ese año se alcanzó, digamos, un logro muy grande porque había habido un reto en Andes en la celebración del centenario de Doña Pubenza de publicar la obra de ella, y con el apoyo de la Fundación Marín Vieco, digamos el cobazo que me dio Milton R., logramos publicar Limo y Estrellas, Pubenza Restrepo, Limo y Estrellas, y Gonzalo Arango, Pensamiento Vivo, que salió en diciembre del 2000. O sea que a raíz de Gonzalo Arango nace como el impulso o la afinidad fuerte a la escritura. Se fortalece como ese deseo de contarle a la gente ciertas cosas desde mi perspectiva. Sí. Pero digamos que el deseo estaba, pero faltaba el impulso. Y ese fue el impulso. Ese año 2000 me llevó a estar incluso en una feria del libro en Medellín, hablando de Gonzalo Arango y fortaleciendo como ese deseo de escribir. Yo siempre desde el colegio soñaba con tener la gran idea, que se me ocurriera algo así como parecido al Quijote o a la Biblia. Entonces uno sueña que uno va a ser el escritor bendecido, que el Espíritu Santo va a venir y se va a posar sobre uno y lo va a inspirar. Eso es una utopía, eso es un sueño irrealizable. Pero me di cuenta con el transcurso del tiempo, con la publicación de estos libros, que no hay idea genial. Lo que hay es cosas para contar. Cuéntela genialmente. Comuníquela. Comuníquela de forma que a la gente le produzca alguna sensación. Sí. Yo tengo un cuento de Cuentos con Aurora Boñiga que produce sensaciones, da rabia, genera frustración, genera solidaridad con los protagonistas, y eso, cuando a uno le dice un lector que logró despertar sentimientos, digamos que se cumple la tarea que tiene el escritor con el mundo, de comunicar, de contar algo. Juan Carlos es el nombre de pila. Sí. Cale, ¿dónde nace ese apodo o sobrenombre? Yo cuento en Cuentos con Aurora Boñiga, en un texto que se llama Cale por Cale, primera entrega, que yo no he tenido 15. O sea, tal vez he tenido algunas particularidades positivas en mi vida, pero no fue la belleza física. Entonces así nací. Y a los 2 o 3 días me bautizaron, pues porque yo lo digo, digamos, humorísticamente, porque no creían que me salvaba, que si era así de feo me moría fácil. Y me bautizaron a los 3 días de nacido. Cuando llegué pues a la casa, mi hermana tenía un año largo de vida y balbuceó Cale. Y mi papá me dijo así. Toda la vida he tenido en la casa soy Cale. Mi mamá era la única persona que me decía Juan Carlos, solo me dijo 2 veces en la vida Cale. Y de resto mi papá, mis hermanos, los amigos, los parientes, Cale. Todo mundo en Andes conoce a Cale y no a Juan Carlos Vélez Escobar. Sí. Incluso hay varios Juan Carlos Vélez en Andes. A mí me atropelló un Juan Carlos Vélez con una moto. De las particularidades que le ocurren a uno en la vida. Cale, cuéntenos qué ha sido lo más difícil de incursionar en este arte de la literatura, de la escritura, de dar a conocer o de entregar en escritos lo que usted siente y quiere dar a conocer. Lo más difícil es publicar. Escribir es difícil, enfrentarse o a una hoja en blanco o a una pantalla con el cursor titilando. Eso es complicado. Uno por lo regular, o al menos en el caso mío cuando lo hago, yo voy con una idea, pero empezar a plasmar esa idea es complicado. Pero cuando uno tiene los libros escritos o ya armaditos juiciosamente en su casa, imprimió página por página, ya lograr que eso se convierta en 1000 ejemplares, que se convierta en 2000 ejemplares o al menos en 500 ejemplares,
que sería ya la forma de difundir, porque ahí empezaría a llegarle a la gente. Es muy complicado, costoso y produce temor, porque cuando uno tiene el texto escrito, pues uno dice estoy tranquilo, pero cuando ya lo va a soltar al público, ¿qué va a pensar la gente? Entonces publicar en Colombia es muy difícil, y más cuando uno entrega un original. Por ejemplo, un libro vale 20.000 pesos al público. El escritor no recibe sino el 10%, mientras que el editor, el vendedor y el litógrafo reciben el otro 90%. O sea, uno se puede demorar 2 años en publicar un libro, teniendo pues ya los originales, y que se demore 1 año. El libro sale en 1.000 ejemplares, que se vendan los 1.000 ejemplares, a uno le tocarían 2 millones de pesos. El trabajo de 1 año, aparte de tener ya los textos preparados. Entonces la publicación en Colombia es complicada. Por eso, digamos, uno tiene que buscar los medios. Ahora pues con la tecnología es más fácil. Yo no me he arriesgado a publicar lo mío por la tecnología, pues por medios tecnológicos. Yo sigo siendo un fan del papel impreso. Que no deja de ser mejor el ver la escritura a través de un libro, tocarlo, sentirlo, leerlo y saber de dónde viene. Y bueno, reconociendo también eso de que este trabajo es mal remunerado, como usted nos lo cuenta, pues porque apenas se recibe una parte de lo que se hace, es muy exigente. Usted nos dice que la escritura, de un libro para publicar máximo, usted dice 1 año, o mínimo 1 año, pero a veces puede llevarse más tiempo. Un estudiante universitario podría tener la proporción de qué es escribir un libro y cuánto tiempo se demora con su tesis. Y después de tener la tesis escrita, debe ser revisada. Y lo mismo un libro. Y eso demora más de 1 año. Usted con una tesis tiene un derrotero. Con un libro de cuentos de pronto no lo tiene. ¿Cómo le doy forma? ¿Cómo hago que los cuentos queden en un orden que no me aburran al lector? ¿Sí? Entonces, 1 año, 2 años. Hay libros que se llevan escribiendo. En el caso mío, tengo un proyecto que empecé hace 20 años y hace 12 o 13 no lo toco, pero ahí está. Y los libros van como formándose lentamente, porque uno sí tiene que tener en cuenta que uno no debe publicar o no debe creer que puede publicar todo lo que produce, porque es que uno va a enfrentarse con un lector que le va, luego de leer, a emitir un juicio. Entonces uno no se publica. Uno se publica cuando está seguro de lo que escribió, del interés que puede generar eso. Sí es. Entonces es un proceso de tiempo. Hay libros que se pueden producir, digamos, por encargo. Entonces eso es más fácil que, por ejemplo, hay una grabación, entonces quieren producir un folleto con esa grabación, es transcribir. Uno sí puede calcular tiempos ahí, pero lo que es un libro, por ejemplo, los cuentos, la investigación de Gonzalo Arango, la de Juan de Dios, son libros que son producidos en tiempos que uno no es capaz de calcular, porque uno tiene que contar incluso con particularidades externas a uno, que uno no maneja, situaciones que uno no maneja, y eso pueden ir retrasando. Por ejemplo, en la producción de la revista número 4 que está en proceso, de Andes Revista, pienso entrevistar a mi tío, que es profesor, lleva 53 años enseñando y es un teso, pero él me dijo que sí me daba la entrevista y este es el momento en que cogerlo es más fácil agarrar un rayo de la cola. Entonces es también contar con cosas que uno no alcanza a manejar. Cali, así como para ir redondeando este programa, ¿cuántos libros, artículos más o menos está en su cabeza que ha escrito? Así como a grandes rasgos, un más o menos. No, vea, en libros que se han producido, en los que yo he participado, he sido director de la publicación, o los he escrito yo, o he sido el transcriptor y dueño de los derechos de autor, son 8. Artículos de prensa, afortunadamente, sobre mí, sobre mi trabajo, en varios departamentos capitales, se han publicado alrededor de 100, 120 artículos de prensa, incluso algunos escritos por mí.
revistas llevo 3, que son libros de 60 páginas cada uno. Sí. Pero se han escrito muchas cosas como para leerlas en público. Cada vez que hay un evento sobre Gonzalo Arango, cuando estuve trabajando con la administración anterior, se producía para los eventos. Y eso se va recogiendo. Es difícil calcular eso, pero libros en los que yo he participado y han salido, solo de unos salieron 100, de otros salieron 1800, 1000, 1300, son 8 producciones bibliográficas. Cale, agradecerle por este espacio, por permitirnos conocerlo a usted, conocer su esencia de escritor, su vida como escritor. Agradecerle a usted por permitirnos llegar y presentarle a la comunidad andina su creatividad y arte a través de la escritura y darle las gracias entonces por recibirnos. A ustedes muchas gracias por permitirme a mí, por intermedio del canal, proyectar algo de lo que se hace con tanto cariño y con tanto deseo de que Andes trascienda, de que Andes siga en ese dinamismo imparable que viene manejando desde que nos fundaron. Muchas gracias a usted, Mauricio, muchas gracias. Hasta acá entonces este programa Crearte, donde la estrella eres tú. Nos vemos en una próxima oportunidad con otro artista andino.